Esta es la segunda parte de este hermoso libro de Gálatas. La anterior hablamos sobre cómo pesa la cultura, ¿no? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando sobre cómo pesa la cultura? Cómo nosotros sin darnos cuenta podemos estar predicando más o armando más nuestras iglesias o nuestras comunidades con una cultura aprendida que se va alejando de a poco de la esencia del Evangelio que es Jesús, y muy convencidos, quizás podemos estar muy convencidos. Por eso Pablo se enoja cuando se encuentra en Galacia con que los gálatas rápidamente se corrieron de lo que él les había enseñado, que era Jesús, y adoptaron posturas religiosas, tradiciones judías, ¿no? Como la circuncisión y otros ritos más judíos, y pusieron eso como más importante. Entonces se miraban a ver quién estaba circuncidado y quién no, quién ofrecía mejor sacrificio que el otro, y empezaron toda esa cosa que tiene la institucionalidad, y se ofendió tanto, se enojó tanto Pablo, que realmente se lo veía muy enojado, y llama maldito a aquel que les ha enseñado estas cosas, ¿no? Y primero lo que hace Pablo es garantizarle a los gálatas de que él era una persona que había sido enviada por Jesús, ¿no? Hoy vamos a ver la segunda parte, los versículos que siguen después del capítulo 1 y algo del capítulo 2, y vamos a ver cómo fue esta famosa carta. No la vamos a leer como si fuésemos eruditos y comentaristas bíblicos, sino como si fuésemos personas que estamos ahí en Galacia y alguien nos lee la carta, ¿no? Así que nos vamos a convertir en la iglesia de Galacia de hace casi 2000 años atrás, y vamos a tratar de pensar como ellos pensaron en ese momento, ¿no? Alguien que me ayude con todos los textos bíblicos que vamos a ir leyendo, alguien que se anime, y vamos a leer capítulo 1 de Gálatas, verso 11 en adelante. ¿Quién se anima? ¿Quieres que lea? Dale, Jenny. Gálatas 1:11. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Ok, ahora vamos a hacer diferente a la semana pasada. Vamos a ir viendo algunos versículos y vamos a ir tratando de imaginarnos que nosotros estamos ahí sentados quizás en el suelo, en una enorme casa, en el patio de una casa, ahí en la hermosa ciudad de Galacia. Nos están leyendo esta carta que la escribió nada más y nada menos que nuestro gran referente, aquel que nos ha predicado, y encima con un reto, ¿no? Es decir, viene con un reto de versículos anteriores, y ahora se calma un poco Pablo por un ratito, nada más se calma y cuenta lo sucedido, cuenta su opinión. ¿Está bien? ¿Qué leen acá? A ver, vamos a interpretar como si fuésemos solo oidores, que no tenemos ningún conocimiento bíblico ni nada, así que no es necesario que hagamos la palabra amados en el griego, significa sencillo, ¿está bien? Pues la Biblia fue escrita en ese momento para ese grupo y nos llega a nosotros ya masticada, ¿no? Pero si hubiésemos estado en ese momento, ¿qué hubiésemos entendido? ¿Qué está haciendo Pablo acá? A ver, dice, amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. ¿Qué está haciendo Pablo? Está metiendo la culpa a Jesucristo. ¿Cómo sería eso? A ver. Casi como diciendo, mirá que yo no tengo nada que ver, este es el Evangelio. Me lo reveló Jesucristo, pero por las dudas, no sé, quiero ser mal pensado, por las dudas digo que me lo reveló Jesucristo. Yo acá no se basa en un simple razonamiento humano, no soy yo, no sé, trato de pensar de menor a mayor. Es como si revelara al autor intelectual de lo que él está diciendo, ¿no? Pero, ¿por qué hace eso? ¿Qué le daría eso a Pablo? Lo pienso, Adri, como incitar a la búsqueda, como que no tiene que basarse solo en lo que él dice, sino que ellos también pueden acceder a ese Jesucristo y tener esa revelación. Ok, bien. No está diciendo eso directamente, ¿no? Eso puede ser como una especie de sensación que nos puede quedar a nosotros de que de la misma forma que Jesús le reveló algo a Pablo, me lo puede revelar a mí, ¿no? Es como una lectura secundaria, ¿no? Pero lo que está diciendo acá Pablo, ¿qué creen que es?
Yo, Adrián, No sé cómo era en esa época, pero, o sea, digo, por lo menos hoy sé qué pasa y creo que en ese momento también que, que por lo general uno se queda con lo que el otro le enseña, como que hay unos pocos que son los que estudian, los que, bueno, en ese momento todos conocían las escrituras, todo, pero había algunos que eran como los maestros, ¿no? Los que seguían, entonces él como que, para mí en esto, dice, nadie, ninguna otra persona me lo enseñó, no tengo ningún, o sea, mi maestro fue Jesucristo, no estoy siguiendo a nadie más que a él. Pero recuerden que Pablo es una eminencia, a esta altura ya era una celebridad, y nada más y nada menos que había sido una eminencia entre los judíos y ahora era una eminencia entre el mundo cristiano, ¿está bien? Entonces, él viene de hacer ¿qué cosa en los versículos anteriores? Viene enojadísimo, ¿no? Viene para de... mí, Yo creo Dale, que a ver. lo que está haciendo Pablo es respaldarse. O sea, Bien. él tiene, a él no se lo reveló su sabiduría, todo su conocimiento, todo lo que él sabía. Él les echó todo eso y les dijo, no sé de Jesús por mi conocimiento, sino él mismo se reveló a mí y está haciendo alusión a cuando se encontró con él con Saulo de Tarso. Así que me parece que él lo que está haciendo es respaldarse, chapear, digamos. Imagínense que hasta acá, claro, pero ¿por qué? Porque Pablo pasa en su primer viaje, se cree que él es uno de los fundadores de la iglesia en Gálatas, pero después viene ¿quién detrás? Nada más y nada menos que las grandes celebridades de Jerusalén. Y vienen y enseñan un agregado que los de Galacia no sabían, que es toda la tradición judía. Por consiguiente, Pablo cuando regresa y se encuentra con esto se enoja mucho, pero pónganse en el lugar de los de Gálatas. Yo lo dije la vez pasada, yo si hubiese estado ahí, le hubiese dicho tanto a Pablo como a Pedro y Jacobo, pónganse de acuerdo, hermano, ustedes. Porque uno viene y nos dice una cosa, los otros vienen y nos enseñan otra. Nosotros obedecemos, ¿no? Está bien, y para colmo los hicieron circuncidar seguramente, así que imagínense todos diciendo, y encima me tuve que circuncidar, y ahora me decís que no era necesario. Es decir, claro, entonces Pablo necesita demostrarles a los de Galacia que lo que él les iba a decir tenía que... Autoridad. Respaldo. Claro. Exacto. Eso, más autoridad, más autoridad. Claro. Como diciendo, miren, sí, ya sé que vinieron los grandes. De hecho, en un momento se pone medio irónico, ahora lo vamos a leer, y dice los famosos, vinieron estas celebridades. Es como decir, che, ya sé que el pastor fulanito te dijo eso y es una eminencia y todo el mundo lo quiere y tiene una iglesia enorme. Pero a mí lo que te digo yo es lo que me dijo el Señor, ¿viste? Es decir, era muy difícil para Pablo. ¿Saben por qué? Porque le habían contaminado la cultura. Este evangelio diferente al cual mencionan los primeros versículos es lo peor que nos puede pasar. Que se distorsione el mensaje es lo peor que nos puede pasar. Justo para mí Adri, venía por ese lado. Uy, perdón. No, habla. Ah, bueno, gracias. Que para mí justo venía por ese lado también, Adrián. También como dijo Laura, que me pareció muy bueno de respaldarse. También para mí, indirectamente le quiere decir a los habitantes que él era una persona aparte de los que iban a venir en un futuro, de Pablo, de su grupo. Yo creo que indirectamente se quiso apartar de eso y quiso dejar en claro que esa palabra venía de Jesucristo. Exacto, sí. Bien. Jenny. No, que un libro que estoy leyendo que me hace pensar un montón, habla mucho del el antiguo y el nuevo pacto, y él cuenta cómo ya en la Biblia se ve, y cómo hoy lo seguimos haciendo, que Jesús vino a traer como un nuevo pacto, pero cómo le costaba a la gente y nos cuesta a nosotros despegarnos del antiguo, y como que seguimos mezclando cosas del antiguo, tratando de traerlo acá a lo nuevo, y entonces generamos medio un quilombo, porque le seguimos poniendo cargas a la gente que Jesús vino a terminar, a dar por terminadas. Pero pasa eso, como que de repente quizá con buena intención los judíos decían, no, bueno, pero también hay que agregar esto, porque eran sus costumbres, sus tradiciones, sus años y siglos de
de cargar con eso y de cumplirlo, y no terminaban de entender que Jesús ya había terminado con todo eso, que había Sí, pero- traído un pacto nuevo que era mejor y que era eterno. pero pónganse en la piel de los de Galacia. Los que vienen son la creme, es decir, era el equipo más importante de Jerusalén, los que vienen a sembrar este tipo de cultura que Pablo llama el evangelio diferente, ¿no? Es decir, son ellos, ¿no?, a los que Pablo denuncia, ¿no? Entonces, ¿qué problema es, no? ¿Qué problema es cuando nosotros necesitamos que alguien nos diga, bueno, Señor, guíame, ¿qué es lo que tengo que hacer con esto? ¿No? Porque por un lado me dicen una cosa, por otro lado me dicen otra. Yo me acuerdo estando congregándome en una iglesia bautista renovada y estudiando en un instituto bíblico de la Alianza. Para mí era como rara las dos enseñanzas, ¿no? Era como, por un lado me decía una cosa, por otro lado me decía otra, ¿qué tengo que hacer al final? ¿No? ¿No? Es decir, realmente es la señal del bautismo el Espíritu Santo, o muchos decían que ni existía el bautismo del Espíritu Santo, que era solamente el bautismo en agua, y otros decían sí que existe el bautismo del Espíritu Santo y viene acompañado con lenguas, y uno decía, che, la verdad que yo no sé si fui bautizado por el Espíritu Santo, no tengo lenguas, ¿no? ¿Y cómo hago para tenerla? Es decir, yo tenía un embrollo, y vino el tema de la unción, y qué sé yo, y que te caigas, que no te caigas, era todo un lío, y yo en un momento dije, háganmela más fácil, ¿viste? Lo que ustedes me digan yo hago, ¿viste? Era Galacia. ¿No? Pero es como vos decís, Adrián, lo decían las eminencias. En ese momento nos estaban diciendo los grosos, loco, si no hablas en lenguas, no hay evidencia. Y era una carga grosa. Me pongo en el lugar de los tipos estos. Lo estaban diciendo los más grosos. Sí, obviamente aspiremos los dones, ¿no? Y aspiren los dones mejores, que ese es consejo bien bíblico. Lo que no puede pasar es que un don no ocupe el lugar de Cristo. Y es esto lo que Pablo estaba oliendo que había detrás de la enseñanza. Entonces, bien como decía Laura recién, Pablo quería dejar bien en claro de dónde provenía su autoridad. ¿No? ¿Está bien? Miren, lo que yo les voy a decir, ya sé que vino fulanito, ya sé que vino menganito, pero lo que yo les voy a decir, me lo enseñó directamente, no es ninguna enseñanza humana, me lo enseñó directamente Jesús. ¿No? ¿Seguimos, Jenny? Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. ¿Por qué Pablo vuelve a su testimonio? Testimonio que yo siento, esto es algo personal, yo siento que cada vez que él vuelve a explicar eso, lo explica desde el dolor, ¿no? No sé si ustedes tienen la misma sensación, pero cada vez que Pablo trae a memoria su vida anterior y lo que le pasó, yo siento que hay cierto dolor. ¿Por qué Pablo habla de la tradición judía? Ya dice de que lo que él va a decir tiene autoridad, pues se lo enseñó Jesús, y ahora nos dice, ustedes saben que yo era el judío de los judíos, ¿eh? Y es más, como judío de los judíos, hasta quería destruir la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque está arrepentido por lo Pero que ¿por qué hizo. tendría que demostrar que está arrepentido de algo en este caso, no? Para poder demostrar que cambió, que esa persona de la que fue ya no existe más y que ahora quiere dar el mensaje verdadero. Pero ¿de qué habrá cambiado? Buena pregunta. Ahí lo voy a pensar la respuesta. Recuerden el contexto siempre por qué Pablo está escribiendo esta carta. ¿Qué fue lo que sucedió? Al evangelio de Jesús le agregaron ¿qué? Un evangelio diferente, una cultura diferente. A la cultura del reino de Jesús, nosotros dijimos de que aún Pablo tenía una Adrián, cultura. Sí, eso lo que está diciendo es como que le va a dar más peso al otro que va a decir. Es la oposición ¿por qué? a lo que va a venir, digamos, como que le va a dar todavía más importancia. Claro, lo que está haciendo Saben Pablo es, a donde ustedes los quisieron hacer entrar, yo estuve ahí, ¿eh? Es decir, a ustedes les vienen a predicar de que tienen que seguir ahora con los ritos judíos, cuando yo fui el mejor que cumplió con todos los ritos judíos. Yo sé de lo que es eso, ¿eh? Yo estuve ahí. Yo sé, no me van a hacer entrar en algo de lo cual yo ya estuve. ¿Cuántos de nosotros hoy acá podemos decir yo estuve ahí? ¿No?
Yo estuve en ese lugar y la verdad que no quiero volver a entrar y te entiendo porque yo estuve ahí. Yo sé lo que es el dolor de esos lugares, yo sé lo que es no perseguir a la iglesia, pero sí perseguir al que pensaba diferente. Llamar mundano al que en la verdad era humano, no mundano, ¿no? Al que tenía dudas, llamarlo débil de la fe, ¿no? O al que Nosotros, tenía... ¿Cómo? no, me acordé, esto me hizo acordar algo que a nosotros una vez nos hicieron entrar en en esas cosas piramidales que es un, ¿cómo se llama? Que es una estafa. Ah, sí, ahora Y están tan de después moda. cada vez que alguien nos empezaba, che, me comentaron que acá se gana buena plata, y ya escuchamos 2 o 3 palabras clave que nos hacían ese rollo, no, mirá, no te metas, porque ya habíamos perdido plata nosotros. Yo nunca la entendí, así que no, pero sé que existe, nunca estuve ni Es que no cerca de esa cosa. es que no se entiende en realidad, cuando te pones a Claro, pensar. bien. Pero se entiende entonces lo que pasa acá con Pablo. Pablo va a empezar a explicarle a los Gálatas que a Jesús no se lo puede mezclar con religiosidad. ¿Está bien? Jesús se lo tiene que vivir, no hay necesidad de hacer cosas externas, no hay necesidad de llevar adelante ritos. Para eso Pablo lo que dice, ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía. Claro, Pablo les va a decir de que alguien los ingresó a la religión judía. Entonces él le decía, yo sé de eso, ¿eh? Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Es decir, yo no les voy a hablar mal de las tradiciones judías y de la religiosidad, o yo no les voy a hablar hoy de... Yo creo que el contemporizar esto es, hoy nadie nos va a pedir que nos circuncidemos, pero sí nos van a decir cosas equivalentes a eso. La iglesia está muy cerca de un evangelio diferente, ¿no? Y yo lo expliqué el otro día, digo, es increíble que nosotros hablemos tanto del amor, hablamos tanto del perdón, hablamos tanto de no juzgar, sin embargo la iglesia lo vive haciendo, pero nos interesa mucho captar gente para que nuestra iglesia sea grande, tener que diezmar obligatoriamente, porque si no, no puedes ser líder, tenés que ir a todos los cultos, porque si no, vas a ser mirado mal, es decir, hay un evangelio diferente de actitudes, de ritos, de cosas, ¿no? Y sobre todo teñido de la cultura, teñido que detrás de eso, obviamente Dios te va a bendecir, ¿no? Lo mismo que le deben haber dicho a los Gálatas, ¿no? Pablo reconoce su pasado de religiosidad porque justamente va a hablar de la religiosidad, ¿no? ¿Seguimos, Jenny? ¿Me ayudas? Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Y esto es como la contrapartida, ¿no? Pablo se va hacia lo oscuro, podríamos más o menos decir, para después decir de dónde fui rescatado a la luz, ¿no? Se va a su historia más difícil para después explicarle lo que es la redención, ¿no? Nos encontramos entonces con un Pablo que les está volviendo a predicar a los de Galacia, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en una crisis institucional, gracias a Dios, el Señor puso amigos alrededor mío y me internaba con ellos en distintos viajes, porque no son de Argentina, son de otros países, y cuando podía me internaba con ellos. Fue realmente algo tan estratégico de parte de Dios, porque empecé a viajar cada 20 días a Guatemala, y en Guatemala me encerraba con Willy Gómez, con Junior Zapata, que son mis grandes amigos, y ellos me hablaban, y yo me di cuenta de que ahí era como quien estaba saliendo de un caparazón, ¿no? De un huevo rompiendo con mucho esfuerzo, tratando de renacer, ¿no? De volver a convertirme. Yo me acuerdo en una de estas charlas que le dije a Willy y a Junior, que estábamos los tres, y yo así como diciendo, ¿de qué me están hablando? ¿De qué me están hablando? De una comunidad de amigos, de la iglesia desprovista de obligaciones, y entender a la gente como es, y qué sé yo. Yo digo, me tengo que volver a convertir, le dije, ¿no? ¿Saben qué? Me tengo que volver a convertir, ¿no? Déjenme que esto cuadre en mi mente porque era muy difícil, y ellos dos que son como mis mentores, con Jesús Adrián y otros grandes amigos, es como que uno dice,
tengo que volver a replantearme mi conversión. Y yo creo que lo que Pablo está haciendo acá es eso, ¿no? Tiene que ver con enseñarles, mirá donde yo estuve, no vayas para allá, yo ya estuve ahí, pero mirá a dónde me sacó el Señor, ¿no? ¿Qué creen? Casualmente creo que es eso. A mí me pasó que estuve en ese lugar, por eso a veces esto de acompañar a mi amiga, hay tantos rituales, tanto de cultura que está instalado en lo que nos están enseñando, que ni está en la palabra, porque a veces cuando se habla, digo, ¿dónde está escrito eso? Eh, Tengo una amiga que me dice, tenés cuidado como hablabas, tenés que hablar de otra manera. Y le digo, yo no puedo hablar de otra manera porque yo estuve ahí y para mí fue esclavitud. Y hoy no pude decir nada cuando decías lo que era COR porque me cortó la luz. Y yo lo que veo es que hoy puedo ver a este Cristo humano que me permite ser yo y poder vivirlo y poder seguir siendo yo con mis equivocaciones y mis aciertos, pero también poder vivirlo y disfrutarlo y tenerlo en todo momento. Eh, eh, para mí eso es lo que Pablo está diciendo, ¿no? Que no es algo, un razonamiento humano, es algo más, es algo totalmente diferente. Yo cuando estaba allá en Tucumán y veía a los hermanos que era todo ritual, ¿no? La alabanza, la ofrenda, la palabra, y después las aflicciones te las contaban aparte, todo escondida, ¿no? No pudiendo expresar, no pudiendo pensar, no pudiendo pensar que este Cristo humano está al lado de ellos. Creo que Pablo eso, por eso hablaba, yo los perseguí, yo sé lo que ustedes, no quiero que caigan en esto. Y para que Yo se hoy veo entienda bien, eso. Irma, ¿sabes qué? Este Cristo humano en realidad no es que humanizamos a Jesús, porque No, parecería ser no, que lo sacamos de la parte divina, sino que es esa cercanía que Jesús tiene con nuestra humanidad, ¿no? Siendo exacto, sí, Dios, sí, al hacerse humano, pasó por lo que nosotros estamos pasando. Y por otro lado, no está exacto. mal los ritos estos. Lo que está mal es que ocupen un lugar de tanta importancia, que sean exclusivistas, ¿no? Es decir, Es si el yo primer, para claro, que pertenecer al es como, liderazgo obligatoriamente tengo que diezmar, eso sí es un error, porque el diezmo tiene que ser un acto de adoración, no un acto de obligación, ¿no? Ahí y es porque donde es el toda rito una ocupa carga más lugar. también, es porque todo es una carga, es todo un peso, es toda una obligación. O sea, y si no, te sentís condenado porque Dios está en el edificio, no está Bueno, al es lado esto lo tuyo que, cuando estás. discúlpame, ¿no? Es esto lo que Pablo nota de los de Galacia. Nota que se ha convertido en una obligación. Nota que se están preocupadísimos por todo lo que tienen que cumplir y se olvidaron ya lo vamos a ver más adelante, de la libertad con que Cristo los hizo libres, ¿no? Sigo un poquito para que no nos atrasemos, ¿no? Pablo entonces confirma la autoridad para predicar a los gentiles, ¿no? Jenny. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Bueno, mira, acá nos encontramos a un Pablo que empieza a explicar el proceso de él de salir de la religiosidad al encuentro espiritual con Jesús. Entonces Pablo lo que dice es, yo maté cristianos, quise destruir la iglesia, está bien, pero el Señor me rescató, tuvo gracia, su gracia cayó sobre mí, el Señor me fue revelado, me da la posibilidad de predicar el Evangelio, y acá es donde aclara él, y es muy interesante, fíjense el hilo que Pablo está siguiendo hasta Jesús, ¿no? De su vida hasta Jesús, porque le está hablando a una comunidad que fue contaminada, que se volvió religiosa, que se volvió legalista, que se volvió, que corrió al centro a Jesús y la gracia y puso estos ritos como más importantes, ¿no? Entonces acá dice, bueno, cuando sucedió esto, que conocí al Señor Jesús de verdad, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. ¿A quiénes se está refiriendo acá con seres humanos, ¿no?
¿A quiénes tendría que haber consultado? A la élite. A la se puede élite. decir, Es decir, a los los que apóstoles. estaban en A los mismos Jerusalén, apóstoles. Jerusalén. a los apóstoles, exacto, ¿no? A los que estuvieron con Jesús, contemporáneos en ese momento de esta escritura, o de la conversión de Pablo, ¿no? Contemporáneo. Dice, yo no fui casi como si dijese, yo no les fui a chupar las medias para que me den un lugar, ¿eh? Es decir, yo me la banqué solito, ¿no? No quise pertenecer a ese grupo, y entonces voy a explicarles lo que hicieron, a ver si me autorizan. Dice, cuando esto sucedió, que se reveló Jesús y me llamó al ministerio, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejos de los que eran los apóstoles antes que yo. Interesante como Pablo aclara a los apóstoles antes que yo, como diciendo, yo también soy apóstol. Nada más que ellos son un ratito antes. ¿Está bien? ¿No? En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco, ¿no? Es decir, lo que encontramos acá es que Pablo no es ningún improvisado. Pablo se hace un retiro espiritual de años, se cree cerca de 3 años casi y medio, el primero que hace, obviamente, para descontaminarse. ¿Está bien? Se descontamina. Tiene que ir y entender bien qué le pasó. Pero para entonces, ¿qué significa todo lo que me enseñaron? Qué terrible que es ese momento de descontaminación. ¿Alguien se acuerda si vivió en alguna oportunidad un momento donde empezás a decir, yo esto ya no lo quiero hacer, siento que no tiene que ver conmigo, Señor, quiero que me ayudes a conectarme con vos, pero no quiero ya la presión de tanta religiosidad? Qué difícil que es cambiar la manera de pensar, ¿no? No sé si a alguien le pasó. A mí me pasó muchas veces, pero o sea, lo que yo me río de mí misma es que al tiempo me doy cuenta de que como que hay tanto más profundo y tantas cosas enraizadas que cuando digo, o sea, un montón de veces pensé, no, ya como que erradiqué los vestigios de religiosidad que había en mi vida y después encuentro nuevos y me doy cuenta de que era más religiosa, mucho más religiosa, y que sigo siendo más religiosa de lo que soy consciente. Ah, sí, bueno, todo nos falta un montón, ¿no? Porque uno se va como, en la medida que vas dando una vueltita, ¿viste? Cada vez encontrás más cosas, ¿no? Sí, ¿qué Creo es que eso? será todo el camino así, ¿no? Todo nuestro camino será así, ¿no? Perdón que voy rápido porque quiero que no nos atrasemos mucho, ¿no? Pablo aclara entonces que no es un improvisado, ¿no? ¿Me ayudás, Jenny? Si alguien más quiere leer, avise, así no leo yo sola y no se aburren de escucharme. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Ah, bueno, acá nos cuenta un detalle que no conocíamos hasta ahora y que lo arroja muy interesantemente en un momento muy oportuno. Claro, yo me imagino lo de Galacia como diciendo, pero pará, nos están cambiando todas las cosas. Pablo, disculpame, vos sos Pablo, pero el que vino acá es fulanito y menganito, ¿eh? Es decir, epa, ¿entendés? Estos tienen más autoridad que vos, estos son los grandes de Jerusalén, y ellos le tenemos que hacer, le tenemos que prestar atención. Entonces Pablo hace como un recuento casi legalizando una cuestión que después de 3 años que él se corre de la vida pública que tenía, era una gran eminencia, un autor intelectual de la persecución a los cristianos, responsable, ¿no? De la muerte de algunos cristianos, etcétera, etcétera. Pablo dice, después de que en 3 años me separo, me descontamino, fui a Jerusalén para conocer a Pedro. Y me quedé 15 días con él. ¿Está bien? Los tiene hasta contados. Y saben que acá pasaron, no sé qué cantidad de años pasó, no sé, como 20 años, no sé, 15 años pasaron de este encuentro. Está bien, así que estamos mucho tiempo después que Pablo hasta sabe cuántos días se quedó con Pedro. Era un obsesivo Pablo, ¿no? Me quedé 15 días con él, como diciendo, tuvimos un encuentro cara a cara, él me conoce, sabe de mí, y el único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, hermano del Señor, y declaro delante de Dios que no es mentira lo que escribo. Esta última frase a mí me da que pensar de que Pablo creía, suponía, o era una realidad, que iba a ser puesto en duda todo lo que él decía. Por eso necesita afirmar que lo que va a decir lo está diciendo delante de Dios
y no es mentira, ¿no? Es decir, Pablo tenía, volvemos, la autoridad para hacer lo que hacía, ¿no? ¿Alguien más? ¿O Jenny? No hay ningún problema, sigamos. Yo sigo, pero si alguien quiere que me avise. Después de esa visita, me dirigí al norte a las provincias de Siria y Cilicia. Y aún así las iglesias en Cristo que están en Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir. Y alababan a Dios por causa de mí. Sigue explicando su recorrido, ¿no? Es decir, y empieza a contar cómo Pablo, después de dejar este encuentro político, podríamos decir así, este encuentro tenso que debe haber sido durante 15 días con Pedro, más los días que estuvo con Santiago, Pablo de ahí se dividen. ¿Está bien? Se quedan los apóstoles en Jerusalén. Recuerdan que por mandato de Jesús, primero Jerusalén, después Judea, después Samaria, hasta el último la tierra, y Pablo se va, ¿no? Acá mencionan, se va a Siria y a Cilicia, empieza a predicar el evangelio en tierras gentiles. ¿Está bien? Acá nos encontramos a un Pablo que parecería ser, no sé si desobedece, porque no sé si desobedece, pero él tiene un llamado a otra cosa totalmente diferente a los apóstoles en Jerusalén, ¿no? Luego, ya estamos en el capítulo 2, ¿no? Te dejo descansar, Jenny. Luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé y Tito. Importante, dos nombres, ¿eh? Luego, 14 años más tarde, miren todo el tiempo que pasó desde ese encuentro hasta esto que va a contar Pablo. Luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé. Y Tito también vino. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Ya Pablo es Pablo, ¿eh? 14 años después ya Pablo es Pablo. Durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. ¿Qué encuentro debe haber sido 14 años después, donde ya el evangelio es predicado entre los gentiles? Pablo dice, fui y me encontré con ellos. ¿Por qué hace esto? Porque Pablo no entiende por qué vienen a destruir el mensaje que él había construido, si él se acercó en 2 oportunidades, si estuvo con ellos, si les explicó lo que estaba haciendo, no entienden por qué vinieron a sabotear el mensaje con un evangelio diferente. No lo entiende. Esto es lo que le pasa a Pablo. Y le explica a los de Gálatas, yo no soy ningún improvisado. Ellos saben lo que yo estoy haciendo, ¿eh? Ellos saben con lo que estoy predicando porque yo mismo fui, ni bien me convertí a los 3 años a hablar con Pedro, me quedé 15 días con él y después me quedé con Santiago y 14 años después fui con Bernabé y Tito a explicarles lo que yo estaba haciendo entre los gentiles. Miren todo el tiempo que pasó donde Pablo sigue trabajando y no tiene casi contacto con los apóstoles. ¿Está bien? ¿Sí? Quería asegurarme, dice Pablo, de que estábamos de acuerdo. Es decir, quería asegurarme de que los apóstoles en Jerusalén y yo estamos predicando lo mismo. Así que él se tomó el trabajo, porque Dios le manda hacer, de ir y juntarse con ellos y explicarles lo que estaba predicando, y les dice, esto es lo que estoy predicando a los gentiles, que es Jesucristo, el mensaje de Jesús, de la cruz, ¿no? Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. No quería que esto quede mal, la iglesia que yo estaba armando en distintos sectores entre los gentiles, que después esto se destruyera. Sin embargo, dice Pablo, ellos me respaldaron. Y ni siquiera me exigieron que mi compañero Tito se circuncidara, a pesar de que era griego. Parémonos acá. ¿Por qué hace esta última aclaración Pablo? Pensemos juntos. ¿Por qué Pablo hace esta aclaración? Porque ¿Por qué le después dices? estaban Cuando yo fui exigiendo. a ver, ¿cómo? Dale. Hable alguien, el que quiera. Dale, que yo ya hablé mucho. Javier, ¿querías hablar?
No, yo pienso que Pablo buscaba el respaldo en sí de los apóstoles, ¿no? Que lo que él estaba haciendo, transmitiendo, era un nuevo evangelio. Entonces, quizás ellos no le decían nada, lo dejaban que él siga con lo que él había aprendido, ¿no? Lo que había experimentado, ¿no? Y por eso no le regañaban. Quizás eso fue lo que fue a buscar también cuando se juntó con Pedro, esos 15 días, buscaba mostrarle que había un evangelio diferente y quería transmitírselo. Y quizás, bueno, en el momento quizás tampoco ellos lo veían de esa forma porque habían vivido mucho tiempo con Jesús, ¿no? Naturalmente hablando, ¿no? Y después, pero Pablo conocía a un Cristo diferente, a un Cristo resucitado. Eso es lo que yo interpreto y lo que leo, Algunas ¿no? cosas, algunas cositas lo que decís. Yo no sé si Pablo realmente quería buscar como la autorización o el respaldo. Lo que sí Pablo quiere hacer es estar en paz con los que están en Jerusalén, ¿no? Es decir, que haya buena onda entre los dos, que estén de acuerdo, dice, ¿no? ¿Está bien? Y lo que quería también estar seguro es que lo que él estaba predicando supieran también lo de Jerusalén, que es lo mismo. Digamos, estamos predicando a Jesús, ¿no? Jesús es el que murió, resucitó y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, a ese sí, está bien, estamos en lo mismo, es por gracia, sí es por gracia. Y lo que dice, ¿alguien más quiere decir algo? ¿No? Nos sumamos a Javier. No, esto de la circuncisión, él aclara que al compañero no le exigieron la circuncisión porque les dice, o sea, ahora a ustedes les pidieron que se circunciden, pero ya habíamos hablado y acordado, o sea, ya a nosotros no nos lo estaban pidiendo, como que ya es algo Exacto. obsoleto. Exacto, Pablo dice, pará, si era tan importante que ustedes se tenían que circuncidar porque eran gentiles, ¿por qué no le hicieron circuncidar a Tito cuando yo estuve con ellos hace 14 años atrás? Hace 14 años atrás yo estuve con Tito ahí, no le hicieron circuncidar cuando él era gentil, era griego. Sin embargo, lo aceptaron, compartieron con él y no hubo ningún problema. Yo me imagino acá los de Galacia empiezan a entender lo que estaba sucediendo, que estaban entre dos culturas. Pero vuelvo a repetir, no podemos hacer una guerra de culturas. Nosotros somos el resultado de lo que nos han enseñado. Por consiguiente, hay un montón de cosas que nos enseñaron que no concuerdan realmente con el Evangelio de Jesús, pero nosotros las defendemos a muerte porque así hemos sido enseñados. Somos víctimas de esa cultura. Y es muy difícil salir de esa cultura. Miren, ¿cómo puede ser lo que decía Javier? Pablo les enseñó de que predicaba de Jesucristo crucificado, pero nadie mejor que Pedro para saber de Jesucristo crucificado, ¿no? Es decir, lo vio de primera mano, ¿no? Estuvo con él. ¿No? ¿Cómo se le pasó después de mezclar estas cosas? ¿No? ¿Cómo se le pasó? Bueno, este es el poder, es el poder, es lo que yo dije una vez, no hay peor peligro para la iglesia que la falta de discernimiento. Una iglesia sin discernimiento es una iglesia que puede caer en cualquier mala enseñanza. Puede creer cualquier mentira, cualquier engaño, de cualquier índole. ¿Sabes por qué? Porque no tiene discernimiento. Porque si no, rápidamente te tendrías que dar cuenta, esto es mentira, esto es engaño, esto no es así. Señor, aclárame si esto es lo que enseña tu palabra. Señor, ¿es necesario que yo tenga que llamar papá y rendir culto a un hombre que es un líder espiritual y que tenga que ser mi padre en la tierra, así como vos sos padre en los cielos? ¿Eso es correcto? ¿O no tengo que llamar padre a nadie debajo del cielo? Y tengo que tener esa reverencia. Señor, ¿la cobertura es necesaria? ¿Es necesario que una iglesia esté debajo de la cobertura de otra iglesia? Más allá de la autoridad espiritual, como te la quieran enseñar. ¿Es necesario? Y encima tener que darle plata a esa persona que te está ofreciendo por gracia lo que recibió, tengo que darle plata porque me va a hacer una cobertura. ¿Es necesario eso? Yo no sé si Dios te diría que sí o que no, porque no soy Dios. Pero deberíamos tener discernimiento para saber si eso es correcto o no es correcto. ¿Está bien? ¿No? Pablo busca el consenso entre los apóstoles, quiere estar en paz.
entre los apóstoles. Los líderes de la iglesia, sigue Pablo. Acá vieron que arrancó Pablo, ¿no? Es decir, empieza a arrancar y dar argumentos. Ya vamos a terminar por hoy, pero quiero terminar con esto. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. ¡Wow! Como diciendo, ¿por qué ahora lo agregan? Estuve con ellos, me fui hasta Jerusalén, no me dijeron nada. Me fui con un gentil y no lo hicieron circuncidar a ese gentil. ¿Por qué ahora vienen a cambiar lo que yo prediqué? Dice, los líderes del... Esto es la Biblia, ¿eh? Parece que no es la Biblia, pero es la Biblia, ¿eh? No estoy inventando yo, ¿eh? Búsquenlo si no en Gálatas 2:6. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, dice Pablo, ¿no? Su fama de grandes líderes, me encanta esto, ¿no? Es decir, medio como que tira ironía, ¿no? Su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. No sé cómo lo deben haber hecho sentir estos muchachos a Pablo, pero lo que él dice es, a mí me importa muy poco el renombre que tengan. Que venga la crème de la crème, los más grandes, a decirme cosas que no concuerdan con el verdadero evangelio, me importa poco, dice Pablo, ¿no? Me dice, los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó en nada. ¿Alguien puede buscar en la versión, la NBI, Gálatas 2:6? Y que Yo lo lo pueda tengo acá, leer. la NBI, Adrián. Dale. Gálatas 2:6. 6, perfecto. Sí. Dice, en cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias, no me impusieron nada nuevo. Al contrario. Ese ya es el 7, sigo Está leyendo. bien. Pero volví a leerlo como dice, ¿no? Porque parece más duro la NBI, ¿no? Dale, dice, en cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias, no me impusieron nada nuevo. Acá, wow, ¿no? Es decir, durísimo, Pablo, como diciendo, para mí pueden ser lo que quieran decir, pueden tener 1 millón de seguidores, ser importantísimo tener iglesia grande, si están predicando algo que no es, a mí me importa muy poco, dice Pablo, ¿no? Al contrario, dice, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol de los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. Esto lo agrego yo. Casi lo que está diciendo Pablo es, ¿por qué te venís a meter en estos lugares entonces? Si a vos Dios te mandó a predicar a los judíos, y por ser judíos tienen toda una tradición atrás, creen en el Señor Jesús, pero siguen manteniendo sus tradiciones, bienvenido sea, pero ¿por qué venís a imponer tradiciones judías, legalismo y cosas a los gentiles? Dejad que los gentiles acepten al Señor Jesús y no tengan que volverse judíos. ¿Está bien? Esto es lo que está diciendo. Entonces Pablo presenta su incomodidad para con los apóstoles. Y con esto ahora sí terminamos, pero no quiero dejar la idea. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseo de hacer. Entonces con esto terminamos hoy, Pablo y la aceptación de los apóstoles. Qué buena que está Gálatas. Si nosotros comprendieran que Dios dejó Gálatas, la posibilidad de que nosotros tuviéramos acceso a Gálatas, porque constantemente tenemos que estar revisando que no nos corramos de Cristo, lo que es Jesús, el perdón, el amor, la comunidad, la aceptación, ¿no? Y que nos corramos de todas las cosas que quieren ocupar el lugar de Jesús, ¿no? Lo magnífico, lo grande, lo increíble, lo famoso,
la autoridad de esto y lo que es, todas esas cosas que terminan en la práctica, no en los papeles, pero en la práctica siendo más importante. Un pastor y un líder termina generando mayor importancia que el mismísimo Jesús. Vamos a entender por qué Gálatas está en la Biblia, ¿no? Porque es un llamado a que estemos constantemente revisando nuestra cultura, revisando que Jesús siga ocupando el centro.